Buenos días. No sé si se escucha en los... Buenos días. Sí, solo quiero que... Acá está, mira. Muy bien, vamos a iniciar el tiempo de la predicación previo a la Santa Cena. Y nos da muchísimo gusto poder estar juntos nuevamente. Vamos a ir al tema de hoy. Vamos a hablar acerca de que Jesucristo murió por todas las personas. Como vemos, nos toca la Santa Cena y vamos a hablar acerca de eso y vamos a pedir al Señor su dirección para esta predicación. Señor, venimos delante de ti a rogar tu dirección, que tu palabra sea la que nos dirija, sea tu Santo Espíritu convenciéndonos, guiándonos a toda verdad. En el nombre de del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Como la Biblia es nuestra máxima autoridad, vamos a ir a muchos textos de la Biblia. Así que te voy a invitar allí que puedas abrir tu Biblia. Creo que la mayoría tiene la versión 60. Así que como este es un estudio, te voy a invitar a que abras allí tu Biblia y vamos a ver textos que hablan acerca del alcance de la muerte de Cristo. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Para quién murió Jesucristo? Así que vamos a ir allí. San Juan 1:29. La Biblia dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, vamos a ver muchos textos juaninos, o sea, de Juan, que es el que más propone este alcance. Juan 3, 16, 17, que es lo que más conocemos: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando encontramos la palabra mundo, se está refiriendo a todas las personas. La palabra es cosmos y implica todas las personas. Vamos a ver 1:9 de Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, el propósito de Jesús para llegar a la tierra era dar luz a todo hombre. Juan 4:42, en la historia que vimos el miércoles acerca de la mujer samaritana, y decía la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, escuchen, es el Salvador del mundo. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, Juan está hablando que el alcance, el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús es para el mundo entero, por cada una de las personas, por ti, mi querido amigo que estás mirando, por ti. Yo no sé cuán malo te consideras o cuán bueno, pero la sangre del Hijo de Dios fue por ti. Escucha, 6:51. Ahora vamos a Juan 8:12 y 9:5. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy, es un término que habla de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El alcance de la luz era para todo el mundo. Juan 12:46, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel, o sea, está abierto la oportunidad, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo, o sea, estamos hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 17:21,
para que todos sean uno en la oración sacerdotal de Jesús, en rendición de cuentas, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Primera de Juan 2, 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. O sea, Él satisface a Dios. Él satisface a Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Primera de Juan 4:14, y con esto termino, la de Juan. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hoy estamos hablando de que Jesucristo, el alcance de la muerte de Jesucristo, es suficiente para cualquier persona en el mundo. Hoy estamos hablando de este tema porque este es un tema, aunque tú no lo creas, muy debatido. Muy debatido en el hecho de que algunos cristianos en la historia, han creído y creen que Jesús solamente murió por el grupo de elegidos. Es más, en la Biblia de John MacArthur, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice que el mundo, la propiciación del mundo, es el mundo de los elegidos. Cuando vas al interlineal y ves que el mundo se refiere a todas las personas. Ya que el pago del sacrificio es potencialmente para todo el mundo, la encomienda de predicar el evangelio, ¿para quién va a ser? Para todo el mundo. Es decir, como el remedio es para todo el mundo, que Dios manda la predicación que sea todo el mundo. Vamos a ver textos ahí en cuanto a la evangelización. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Mateo 28:20, ya lo conocemos, enseñándoles todas estas cosas que guarden, que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, id por todo el mundo. Escucha. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque Dios espera que todo el mundo se arrepienta. Ese es el corazón de Dios, el deseo de Dios. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. Proponentes de la expiación ilimitada, dice Rairi, alegan que para poder predicarles el evangelio a todos, Cristo tuvo que morir por todos. O sea, si la predicación es para todos, es porque Cristo murió por todos, dice Rairi. Parece tener más sentido decir que la redención ilimitada, la redención es la salvación ahí ejecutada por Jesús, es más compatible con la predicación universal. Muy bien, después de ver estos pasajes podemos entender un poco el corazón de Dios. Que ninguno se pierda. Muy bien, somos criticados los que creemos así como lo que acabo de leer por los particularistas, que son aquellos que creen que solamente Cristo murió por los elegidos. Somos criticados por ellos, y estaba escuchando ahí un video y nos dice que nosotros decidimos en base a emociones, que no nos gusta escuchar que Dios solamente murió por sus elegidos. Claro que no nos va a gustar escuchar, porque vemos que la Biblia dice que la muerte fue para todos. Obvio, todo ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos más parecidos allí a la creación es Adán y Eva antes de la caída y Jesucristo. El resto somos hombres caídos. Hombres caídos, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero aún así reflejamos
parte de la naturaleza, de la imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien está haciendo una injusticia, claro que a mí me va a doler. Si alguien está golpeando a alguien, claro que me va a doler, porque traigo dentro de dentro mío, la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si dentro mío veo injusticia, no me digas que estoy actuando en contra de Dios, porque ellos dicen que Dios actúa diferente y por lo tanto Él puede elegir personas para salvación y otras para perdición. Pero si eso me causa a mí un sentimiento de impotencia frente a la injusticia, es porque Dios también colocó dentro de nosotros sentimientos de justicia. Ahora, otra de las cosas que yo veo que ellos dicen que Jesús murió y en el pasado ya hubo gente en el infierno, pero en el infierno la gente recién va a ir en el Apocalipsis, al juicio final, en el trono blanco. O sea, son cosas muy fácil de poder responder frente a estas personas que dicen. Luego dicen que el pecado se paga 2 veces. No nos dicen que nosotros decimos eso, porque Jesús ya pagó el pecado y aquel que rehúsa a Jesucristo va a pagar otra vez en el pecado. Fíjate que no es que se está pagando otra vez, lo que pasa es que él nunca recibió la salvación y la satisfacción de su pecado y ahora tiene que pagar. Pero vamos a ver que frente a ese panorama que nos dicen que nosotros no tenemos que leer la palabra, frente a nuestros ojos, frente a nuestra característica, a nuestras emociones, sino verla de parte de Dios, miren qué dice Dios acerca de la justicia. Vamos a ver textos que hablan de Dios como un juez justo. Salmo 9:8, Salmo 96:3, Salmo 98:9 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Si Dios solamente hubiera muerto por sus elegidos, nos manda a predicar el evangelio, claro que existe una doble moral. Porque yo no puedo pararme y decir Cristo murió por ustedes si eso es una falacia, porque solamente Cristo hubiese muerto por algunos. Entonces, vamos a encontrar aquí que hay una doble moral y por lo tanto Dios no tiene doble moral. Nosotros tenemos doble moral. Vamos a ver en Hechos 17:31, dice: por cuanto establecido un día en el cual Él juzgará al mundo, Dios un día va a juzgar al mundo con justicia. Romanos 3:6 dice: de ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría alguna autoridad de juzgar al mundo? Si pensamos que algún día se van a encontrar los no salvos, vamos a pensar como piensan ellos. Los no salvos, no elegidos, ellos, si son como yo, tenemos muchas excusas. Señor, no me elegiste. No me elegiste. ¿Cómo yo voy a poder llegar al cielo? ¿Por qué me vas a juzgar si no me elegiste? Esa es una pregunta que muchas personas salieron de ese calvinismo y ahora pueden ver textos de la Biblia que no habla de un Dios injusto. Pasajes paulinos. Vamos a ver acerca de Pablo. Segunda de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo resucitando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Primera Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Romanos 3:23, tú y yo, por cuanto todos somos pecadores. Segunda de Corintios 5:14 al 15, es el texto que pusimos hoy en la publicidad. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió para que los que vivan ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera Timoteo 4:10 habla del Dios vivo, que es el Salvador, escuchen este versículo, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es decir, la satisfacción que trae Jesús por medio de su muerte es para todos los hombres. Él es el Salvador potencial de todo el mundo.
y mayormente va a ser con aquel que cumple la única condición, que es creer. Este es un versículo especialmente interesante y significativo, ya que encuentra tanto a creyentes como a los demás dentro del grupo de salvados, pero indica que solo el grupo, que existe un grado mayor. Hebreos 2:9, hay varios pasajes, pero solamente vamos a ir a uno. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí viene un texto que les causa dolor de cabeza. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este pasaje especialmente poderoso desde un punto de vista lógico, está claro que la amplitud del pecado es la amplitud también la misma del Salvador. Pasajes en cuanto a tropiezos. La Biblia habla de que no seamos tropiezo a los demás. Romanos 14:15 dice, si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Segunda de Corintios 8:11, y así, por tu conocimiento se perderá el hermano débil, se perderá uno, por el cual Cristo murió. O sea, Cristo murió potencialmente también por aquel que se pierde. Tomados juntos, estos textos son una demostración impresionante de que aquellos por los que Cristo murió y los que finalmente son salvos no son exactamente el mismo número, Y la oferta clara y limitada de nuestro Señor está en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no tenía un auditorio de elegidos, él tenía un auditorio de toda la gente. Y él decía así, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Segunda de Pedro 3:9, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a sus enemigos, ¿verdad? Eso lo hace Él, eso tengo que hacerlo yo, aunque nos cueste un montón. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, este amor por sus enemigos se puede ver particularmente en la conducta de Cristo allí en la cruz. Lucas 23:34 dice lo siguiente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy bien, había allí un grupo de soldados crucificando a Jesús, agarrando un martillo, un clavo y destrozando los brazos de Jesús, las piernas. Y estas personas, quizá todo este grupo, muy probable, muchos no creyeron en Jesús. No creyeron en Jesús. Algunos sí, quizá, esperemos que sí. Pero no podemos decir que todos hayan sido salvos. Quizá algunos no creyeron, rechazaron, clavaron y crucificaron a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Por aquel que no es elegido, perdónalo, Señor, perdónalos. Entonces estamos hablando como alguien que está muriendo no tuviera la intención de también hacerlo a favor de ellos. Claro que sí, lo hacía a favor de ellos, de los que estaban haciendo la peor maldad de la historia, crucificando al mismo Dios. Muy bien, hasta allí los textos no vamos a debatir, solamente estamos hablando de la avalancha de textos que habla en cuanto al alcance potencial de Jesucristo. Pero hoy, tristemente, nos encontramos en medio de un cristianismo muy relativo. Y muchos te van a decir, tú crees así, pero el otro cree así. Y el otro creyente cree así. Y tal denominación cree así. Muy bien, este grupo nació inicialmente de los escritos de San Agustín. Siglo IV.
Y de ahí no apareció mucho hasta que Calvino, siglo XVI, recién hace allí el sistema teológico, y aún más en la teología de Erickson aparece que Calvino creía en la muerte universal, el alcance universal. Pero ya fue después que se fue abriendo todas estas llamadas tulip. Entonces, desde allí hubo división en el cuerpo de Cristo, diciendo que Cristo murió solamente por sus elegidos. Pero la avalancha de textos que acabamos de ver no permitía a la iglesia, a los padres de la iglesia y por ende muchos siglos en pensar tal idea, sino más bien se entendía que el alcance de Cristo era para cualquier persona que se arrepintiese. Vamos a ver que hoy estamos en un cristianismo bastante relativo. Ignoramos muchas cosas en la escritura, muy religiosos, muy emocionales que somos. Y a través de este estudio acerca de la muerte de Cristo queremos dar fuerza y empuje al alcance universal del sacrificio de Jesús. Algunas conclusiones. Desde el punto de vista más básico, nos encontramos con muchísimos pasajes directamente y enfáticamente que sostienen la universalidad del sacrificio de Jesús. Entonces, el sacrificio de Jesús es potencial para cualquier persona en el mundo. Así que si usted me escucha, no crea usted que su pecado es tan feo para que Dios no lo perdone. Dios perdonó mis pecados, Dios puede perdonar cualquier pecado en el mundo. Vamos a ver también que este crecimiento de muchas personas que solamente creen que Jesús murió por algunos es la influencia que muchas veces tenemos de poca Biblia y más libros de personas. Recuerden, Paul no murió por ti, Arminio no murió por ti, Calvino no murió por ti, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Y a Cristo debemos seguir. Y la Biblia debemos leer. Entonces, también otra conclusión, podemos decir que los pasajes usados por los particularistas, son aquellas personas que creen que solo Jesús murió por los elegidos, están incluidos dentro de los pasajes de los universalistas. Un ejemplo para poder explicar esto. Imagínense que yo pague una cena para 100 personas de aquí de PIB Corregidora. Una cena de 300 pesos, imagínense. Van a venir más de 100, ¿no? Pero imagínense que tuve que pagar 300 por 100, 30,000 pesos. Y ya pagué para que vengan 100 personas. Pero de los cuales solamente vienen los líderes. 20 personas. Entonces, van a comer 20 personas, pero mi pago fue para 30,000. Y si yo tengo que hablar con el del buffet, me va a decir, tú pagas lo que pediste, pagaste todo. Entonces pagué todo. Ahora, yo puedo decir, pagué por todos, por las 100 personas, pero también puedo decir, pagué por Juan, pagué por Rosy. O sea, el hecho que yo diga que pagué por mi iglesia, como dice el texto, no quiere decir que Cristo no pagó por todos. ¿Me explico? Entonces, si yo digo, pagué por 2, 3 de los 20 que comieron, no quiere decir que no pagué por el resto de personas que invité. La invitación de Dios es para todos. Aun cuando encontramos pasajes de que Cristo solo murió por su iglesia, como encontramos en Efesios, como Pablo dice, Cristo murió por nosotros, eso no contradice la verdad de que el pago fue total para todas las personas. Punto número 4. Somos atacados, los que creemos así, porque ellos dicen que si decimos así, todos tendrían que ser salvos. No. Hay una condición, que es creer. Y la Biblia es muy clara en eso. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Muy bien, entonces, hasta ahí encontramos muchas de las cosas.
Y por último, vamos a hablar acerca del evangelismo, que todos tenemos que hacer. Pero ¿cómo voy a ir a testificar si es Cristo que murió por algunos? Y una vez puse en mis redes sociales esto y se armó un pequeño debate ahí, pero ellos dicen, no, nosotros vamos a predicar por todos. Dios sabe quiénes son los elegidos. Bueno, entonces estamos hablando de que es una redención ilimitada. Nunca estamos hablando de una ración particular. Así que en esta tarde quiero animarte a pensar en esta realidad. El Hijo de Dios, Jesucristo, entregó su vida, derramó su sangre por cada una de las personas, por ti. Es decir, no fue algo barato, fue la muerte del Hijo de Dios. Fue la muerte del Hijo de Dios que se derramó por tu pecado, por mi pecado. Es algo tan valioso para Dios que Él entregó a su Hijo. Si tiene que ver algo con uno de mis hijos, para mí es algo muy valioso. Para Dios era sumamente valioso que mandó a decir a sus discípulos, hey, ahora vayan a todo el mundo, no hay tiempo que perder, no hay tiempo para hacer casas, comprar coches, no hay tiempo, hay que predicar a todos. Hoy nos encontramos con desafíos gigantes, ciudades, megaciudades, zonas demasiado lejos para poder alcanzar. Solamente en nuestro lugar, nuestra convención tiene Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Estamos hablando cerca de 9 millones de habitantes. No, cerca de 10 millones de habitantes. Si juntamos Uruguay y Paraguay apenas llegan a 10 millones los dos. Es como estar predicando a dos países, aquí. Y si contamos las iglesias, no vamos a pasar entre todas las denominaciones, no vamos a pasar de las 500, 600. Para 10 millones, se dan cuenta que la necesidad es tremenda. Y no podemos perder tiempo. Y no podemos estar discutiendo por quién murió Cristo. La Biblia es clara, Cristo murió por ti. Murió por mí, murió por aquel vendedor de hamburguesas, por aquel vendedor de tacos, quien sea. Cristo es suficiente para poder limpiar sus pecados. Así que en esta tarde te invito a que si aún Cristo no es tu Salvador, hoy le puedas pedir que Él sea tu Salvador. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti para rogarte, Señor, que limpies nuestros pecados. Para rogarte, Señor, que seas tú limpiando y purificando nuestras almas. Y si hay alguien detrás de la pantalla, quizá detrás del smartphone, quizá detrás de la computadora, Señor, que quiera arrepentirse de sus pecados, pedir a Cristo que limpie sus pecados, te pido, Señor, que allí donde estás, lo limpies. Que al Señor le des la vida nueva, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Señor. Puede llegar a donde pueda llegar también este mensaje. Te agradezco, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.